Vamos a hablar de un libro de reciente aparición que se llama Tiranía 4.0, un ensayo sobre el experimento libertario de Javier Milei, un algoritmo de una democracia hackeada. Así tiene el nombre de este libro de reciente aparición, que ha escrito Adrián Murano, que lo tenemos en comunicación, periodista, alguien que hoy está en el Destape Radio. Lo tenemos en comunicación. Adrián, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Gracias por llamar. Bien, bueno, contanos sobre la aparición de este libro y cuál es la intención de qué aspectos hay que tener en cuenta de esto que ha sido claramente hasta ahora un experimento, ¿no? Mira, la intención originalmente fue explicarme a mí mismo la distopía. Uh-huh. Es decir, la distopía de un personaje con las características de Milei llegando a la presidencia, que habitualmente requiere un recorrido, un curso sonorum, digamos, más o menos tradicional, pero que involucra distintas instancias institucionales. Bueno, a partir de esa irrupción que yo califico de distópica por lo improbable, por lo menos en la previa, Uh-huh. Me interrogué qué había pasado ahí y bueno, buscando en esa respuesta, buscando respuestas para esa pregunta, apareció casi de inmediato el algoritmo. Yo uso la palabra algoritmo en este caso como acepción de método, ¿no? Uh-huh. Un método que involucra la tecnología, que involucra lo digital, pero que no se reduce a eso. Es un método de construcción política también, uh-huh, que toma herramientas tecnológicas, pero también algunas herramientas analógicas, tradicionales de la construcción política, que no son las que estábamos acostumbrados a ver, y que provocó una deriva después en el gobierno, que es la que estamos viendo ahora, ¿no? Un núcleo familiar presidencial muy consolidado desde chicos, uh-huh, entre Javier y Camila Milei, que es la noticia de estas horas, ¿no? Cómo ese núcleo se transforma quizá hoy en el principal elemento disruptivo de la gestión de Milei. Uh-huh. ¿Estamos hablando de un Milei que es una excepción de la democracia que se viene o es parte de lo que va a ser la democracia de aquí en más? Bueno, yo uso palabras de varios autores para ir buceando en la respuesta. Uh-huh. Son autores que vienen siguiendo el fenómeno de las ultraderechas a nivel global. Lo hacen, bueno, como lo hago yo en el libro, desde la perspectiva local. El más conocido, por lo menos en estos tiempos, es Giuliano da Empoli, que hizo un trabajo muy interesante de observación, también un ensayo político muy mencionado, que es Los Ingenieros del Caos, donde toma la experiencia italiana de construcción política, de outsiders italianos, donde termina primando Giorgia Meloni, pero hay otras experiencias previas. Uh-huh. Y yo tomo un poco esa referencia también para contar la historia desde el punto de vista de la Argentina. Si uno toma esta característica global, es de suponer que Milei no va a ser excepcional, claro, sino que empieza a funcionar como un nuevo paradigma en la construcción de poder, un nuevo paradigma también en la construcción de una alternativa política. Martin Burr, que es un autor estadounidense que yo cito también en el libro, se refiere al malestar social, uh-huh, que cultiva este tipo de irrupciones políticas que podríamos sintetizar como outsiders, pero que es más que eso, ¿no? Uh-huh. Personas que se promueven, no necesariamente que lo son, sino que se promueven, que se venden como ajenos al sistema. Bueno, los electorados cada vez están buscando más ese tipo de figuras políticas. Ojo, detrás de muchas de esas construcciones hay un embuste, hay una mentira. Claro. El caso más paradigmático fue Bolsonaro. Uh-huh. Estuvo 20 años en el Congreso de Brasil, uh-huh, un hombre bien constitutivo del sistema político de Brasil. En un momento tomó el libro de Steve Bannon, que es el ideólogo, también otro asesor político estadounidense que asesoró a Donald Trump en su primera campaña electoral y que estuvo preso hasta hace poco tiempo.
por cuestiones de corrupción y manejo de fondos electorales. Pero Bannon fue el que ideó el mecanismo de construcción que después, con sus características locales, utilizó primero Trump, Bolsonaro, Orbán en Hungría o Milei en Argentina. Es decir, hay un proceso de construcción política que me parece que llegó, por lo menos por un tiempo, para quedarse. Y en paralelo a esto que te digo, me da la sensación que Milei es el experimento más acabado de eso, porque a diferencia de los otros que yo reciente mencionaba, Milei no hizo nada del curso honorum de la política. No llegó con un partido político tradicional como hizo Trump, no estuvo dentro del sistema durante toda su vida política como Bolsonaro para después presentarse como un outsider. Efectivamente llegó desde afuera del sistema, por lo menos desde afuera del sistema político, no desde afuera del sistema de poder, porque él tuvo un sponsor muy importante que fue uno de los empresarios más importantes de la Argentina. No es que estaba fuera del sistema de poder, pero sí estaba fuera del sistema político. Y en el caso de Meloni en Italia, que es tributaria de una tradición fascista, digamos, ¿no? Que nació de... Su ideología no nace del vacío, ¿no? Meloni, como el Movimiento 5 Estrellas en Italia, o Vox en España, provienen de esa tradición fascista que viene de principios del siglo pasado. Es decir, que no es que esas experiencias nacieron de la nada. Por eso digo que Milei es el experimento más acabado, porque efectivamente cumple con todos los requisitos experimentales. Era una persona de fuera del sistema político. Sus características histriónicas son compatibles con la primera necesidad que detectó Bannon para construir una figura política en tiempos de redes sociales y de política digital, alguien que sepa navegar en ese universo de la provocación y de la atención rápida, tanto de la obtención de la atención rápida como una atención que dura poco. Se llama, muchos observadores lo están llamando la política de la era de la ansiedad, ¿no? Que es un poco el tiempo que estamos viviendo. Claro, contás estos casos, contabas el caso de Italia y el caso de Bolsonaro, el propio caso de Milei. Uno piensa que son, o que tienen una mirada fuertemente antipolítica o por fuera del sistema. Pienso en el futuro de la democracia, ¿no? ¿Qué pasa con la democracia en los próximos años? Claro. Bueno, yo decía, ojo, Milei también toma elementos históricos, ¿no? Si uno ve y escucha el discurso de Martínez Dios, cuando asume como ministro de Economía, que fue el civil más importante de la dictadura en el gobierno cívico-militar, pero no fue el único civil que constituyó y se benefició de la dictadura genocida. Si uno toma ese discurso de Martínez Dios y el discurso inaugural de Milei, va a encontrar vasos comunicantes entre ambos proyectos. Así que Milei también retoma una tradición de las derechas en Argentina, ¿no? No es que Milei llega con una propuesta original. Esto es muy importante. Milei no propone nada original. Lo único original, si se quiere, en Milei, original más por el signo de los tiempos que por sus propias características, es justamente el método de construcción política. Porque no existía hasta ahora lo que Milei aprovechó para construir, no existían las redes sociales. Entonces, ahí sí hay una novedad. Pero en términos doctrinarios, ideológicos, programáticos, Milei no representa ninguna novedad. Toma, como otras experiencias de derecha o de ultraderecha en el mundo, hace pie en experiencias de ultraderecha o derecha anteriores. Este es un dato muy importante porque explica el gobierno de Milei. Cuando uno ve por qué Milei fracasa ahí donde fracasaron los experimentos anteriores, ¿no? Repite recetas que usó la dictadura o que usó Menem o que usó Macri y fracasa, sobre todo en el área económica, que es el principal mandato electoral que tiene Milei, ¿no? Resolver los problemas económicos que vienen de hace tiempo en la Argentina, sobre todo para las mayorías populares. Bueno, ahí se ve esa tradición política. Ahora, de cara al futuro, en el título yo planteo una democracia hackeada porque efectivamente
Milei representa la degradación de la política. Para muchas personas, Milei representa un voto en contra de la política tradicional. Y ahí hay una palabra muy importante, que para Milei fue muy importante, y que la seguimos escuchando todavía en la narrativa del gobierno, es la palabra casta. Yo le dedico un capítulo a la construcción política de Milei en torno a esa palabra, y es muy interesante porque la palabra casta la acuña Podemos en España por izquierda. Sin embargo, Milei la toma, la vacía de contenido y la ofrece para que cada receptor del mensaje le ponga su propio enemigo a la palabra casta. Entonces, ocurrió, incluso todavía lo vemos hoy, que, no sé, para el antiperonismo, la casta es el peronismo. Para el trabajador precarizado, que considera que su precarización es producto de los derechos laborales, la casta es el sindicato. Para los empresarios pymes que pagan impuestos y consideran que sus problemas económicos derivan justamente de la presión impositiva, la casta es el Estado. Y así cada cual le fue poniendo a la palabra casta su propio enemigo. Bueno, ese método fue clave en la construcción de Milei. Insisto, no es original de Milei. Lo hizo Orbán en Hungría o lo hizo Trump en Estados Unidos. La construcción de enemigos incluso proviene de la construcción política populista, que ya fue muy abordado a principios de este siglo, porque los gobiernos populares de la región, por ejemplo, utilizaron ese método de construcción o de sustentabilidad política, ¿no? Oponerse a factores de poder tradicional, ¿no? Al denominado poder fáctico. Bueno, Milei usa todo eso, pero con la potencia que otorga las redes sociales para personalizar el mensaje. Eso es muy importante. Milei no construye de la manera tradicional como líder de masas. ¿No? El fascismo nace y se vuelve hegemónico allí donde gobernó, justamente a partir de la lógica del liderazgo de masas. No referencias históricas, Hitler, Mussolini, Franco. El fascismo siempre abrevó en esa tecnología del poder. Bueno, Milei no. Y los nuevos liderazgos de la derecha no son líderes de masa, de masas, ¿no? De hecho, son liderazgos que se construyen de manera individual, hablándole a través del teléfono al individuo. Por eso las redes, el algoritmo que se aplica para las redes sociales, para la construcción política en redes sociales, es tan importante, porque Milei le habla a cada individuo en función de la decepción, el rencor, la bronca, la frustración que tenga cada votante. Y por supuesto esto es imposible de hacer de manera particular, claro, en el sentido estricto. No es que Milei le habla a Juan, Pedro o José, sino que el método narrativo, justamente vaciando de contenido las palabras para que cada quien le ponga su concepto, es un método narrativo que permite personalizar el mensaje político. Entonces Juan, Pedro, José recibe en su teléfono un mensaje de Milei o de un líder de ultraderecha que parece hecho para su necesidad, para su frustración, para su deseo, ¿no? Este es el algoritmo, digamos, es lo que un poco yo detecto y trato de exponer en este libro. Teniendo en cuenta lo señalado, Adrián, digamos, cuando se habla de Milei se dice que desde 2023 a esta parte la sociedad argentina se transformó, se corrió a la derecha, ¿no? Pero el triunfo de Milei, ¿significa eso o significa que hemos perdido masa crítica como sociedad? No, yo creo que el voto a Milei no es necesariamente... Hay un voto ideológico, sí. El antiperonismo tiene una tradición política en Argentina, una tradición política tan lejana como el propio peronismo. Y el peronismo muchas veces incluso se fraccionó alentando opciones ideológicas de derecha para también tomar parte del electorado antiperonista. Pero el antiperonismo es una ideología política, del mismo modo que el peronismo es una ideología política. Y eso yo creo que sigue vigente. Ahora,
son porcentajes de la sociedad. Los encuestadores suelen hablar de los 3 tercios, ¿no? Un tercio peronista, un tercio antiperonista y un tercio suelto, digamos, o a mí no me gusta llamarlo independiente, pero pongámoslo en esos términos. Bueno, ese tercio es determinante para el triunfo electoral. El tercio que se autopercibe no ideologizado, desinteresado por la política incluso. Bueno, sí. A ese tercio le hablan todos. Al tercio supuestamente desideologizado le habla el peronismo y el antiperonismo. Y es un tercio que ha demostrado votar en un y otro sentido alternativamente. Votó a Macri y después votó a Alberto Fernández. Votó por Cristina y después votó por Macri, o votó por Milei. Es decir, no hay un voto ideológico determinante en el triunfo de Milei, a mi modo de ver. Lo que sí hay es una sucesión de frustración, adjudicables a gobiernos de distintos signos políticos. Es muy interesante en los focus group que se están haciendo ahora por el proceso electoral de estos días, cuando se le pregunta a las personas por sus frustraciones y por el comportamiento electoral derivado de esas frustraciones. Hoy el comportamiento electoral derivado de la frustración es la abstención. No es el voto. Y no se puede considerar que eso es una posición ideológica. ¿Por qué? Porque no son personas que no quieran votar nunca más. Son personas que no quieren votar hoy. Porque consideran que nadie hoy está a la altura de conjurar lo que lo frustra. Bueno, si uno ve cómo viene todo el desarrollo electoral este año, la noticia en cada proceso electoral, con excepciones, ¿no? Corrientes o Formosa, Corrientes la semana pasada, Formosa hace un par de meses, pero en todo el proceso electoral lo que se viene viendo es un alto nivel de abstención. Bueno, esa no es una posición ideológica, tampoco es una decisión, no es una posición antidemocrática. Son personas que quisieran votar pero no encuentran o consideran que nadie los interpela. Y ahí hay un desafío para la democracia, porque si esto se sostiene en el tiempo, lo que va a empezar a estar cuestionado ya no es la representación, los dirigentes, sino el sistema. Tal cual. Pero todo depende de la duración de esta frustración, de este malestar. Los dirigentes suelen asignarle la responsabilidad al sistema en su conjunto, ¿no? La escuchamos, por ejemplo, a Cristina hablar del malestar con la democracia. Todavía no pasa eso, todavía no hay un malestar con la democracia. Lo que hay es un malestar con los dirigentes políticos, no con la democracia. Podría aparecer mañana otro dirigente político, como apareció Milei, que no resulte atractivo. Y ahí podemos entrar en una dinámica que ya varios sociólogos y politólogos están advirtiendo, mirando el proceso en España, en Italia otra vez, que medio está prefigurando lo que pasa en otros países, que es la transición de outsider en outsider. Es decir, que a un outsider le siga otro outsider. Es decir, que la retórica antisistema se vuelva parte del sistema. Eso es lo que se está apreciando en Italia y es lo que podría ocurrir como consecuencia de un gobierno fallido, como hasta ahora parece transitar el gobierno de Milei. Claro, justamente iba a ese punto la última pregunta que te iba a hacer. Si en estos casi 2 años de gobierno de Milei encontramos un exitoso experimento libertario o está terminando fracasando teniendo en cuenta la coyuntura. Bueno, yo creo que es exitoso en términos de construcción política electoral. Es evidente eso porque ganó las elecciones. Ahora, vamos a ver qué pasa en este proceso electoral de medio término. Hasta acá no ha logrado convalidar el tránsito del outsider a la política tradicional. Está siendo muy traumático para la Libertad Avanza, porque no está teniendo buenos resultados electorales y al mismo tiempo está desconectando con aquello que dijo que venía a destruir, está conectando con aquello que dijo que venía a destruir, que es el sistema tradicional de construcción política territorial, capilar, ¿no? Lo que vimos en Moreno la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de liturgia que naturalmente se asocia al peronismo, a la política tradicional. Bueno,
ese tránsito de Milei de la de la política tradicional le está pasando factura en términos electorales. Vamos a ver qué pasa en lo que queda del año electoral. Adrián, En términos sí. Sí, te escuchamos. decía, en términos de resultados económicos o de resultados de gobierno, bueno, está claro que si uno sigue las encuestas, se ha derrumbado en los últimos meses la buena impresión que todavía mantenía, la buena imagen que todavía mantenía en su propio electorado. Claro. Hoy está en torno al 30%, que es el núcleo duro de Milei en primera vuelta de las elecciones del 23, pero aparte es el núcleo duro que podríamos considerar antiperonista. Hoy sí, Milei se sostiene como el principal referente antiperonista. Y eso es un valor en la política argentina. Pero puede aparecer alguien que le dispute ese lugar, como en su momento apareció Macri o en su momento apareció el radicalismo. No sé, puede aparecer una nueva figura que le dispute ese lugar, incluso dentro de su propio gobierno. Pienso, por ejemplo, en Patricia Bullrich. Claro, sí. Que le dispute la representación antiperonista, la representación, para decirlo sencillo, la representación gorila. Si eso ocurre, bueno, Milei está ante un game over, porque perdería lo que hoy puede presentar como sustentación, que es ser el máximo referente antiperonista, que es un valor político importante. Bien. Adrián Murano, autor del libro Tiranía 4.0, una Argentina con una democracia hackeada, en la cual hay todo un experimento que todavía está ahí, si se sabe si va a terminar fracasando o no, ¿no? Adrián, gracias por el contacto, un abrazo grande. No, muchas